Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy vamos a continuar con el tiempo Simple Past, ¿sí? Vamos a continuar entonces con la estructura interrogativa. Es decir, cómo formar oraciones de forma interrogativa, cómo hacer preguntas con el tiempo Simple Past o pasado simple. ¿Listo? Entonces, puesto en la estructura, la forma, ¿no?, de la secuencia, cómo debemos realizar la secuencia que debe seguir una oración interrogativa con el simple past, ¿sí? Entonces, la estructura tenemos primero siempre que colocar el auxiliar, ¿sí? El auxiliar del simple past, hemos dicho, es el auxiliar did, ¿verdad? Y luego de esto tiene que venir el subject pronoun respectivo o el pronombre personal. Luego dice verb, el verbo, pero, ¿sí? Base form, en su forma base o presente, ¿verdad? Luego tenemos el complemento y finalmente el signo de interrogación, ¿sí? Question mark, ¿sí? Entonces, es la estructura auxiliary, subject pronoun, verb, base form, present form, complement, plus the question mark. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura. Vamos a hacer oraciones para poderlo entender mejor. Bien, entonces, hemos indicado, vamos a poner el primer ejemplo. Debemos poner el auxiliar de este tiempo, primero, que es el auxiliar did. Bien, ahora un subject pronoun. Vamos a elegir el subject pronoun they, ¿ya? Vamos a poner el subject pronoun they. Did, auxiliary, subject pronoun they. Verb in base form. Vamos a poner el verbo go. Did they go? Ahora voy a ponerle un complemento, ¿sí? Ya, finalmente, el signo de interrogación, question mark, ¿no? Como hemos indicado, solo uno al final de la pregunta. Did they go for a walk last week? ¿Listo? Entonces, vean, tengo el verbo go, ¿sí? Está en su forma presente, en su forma base. Entonces, para poder hacer una oración en simple past, ¿no?, de forma afirmativa, hemos utilizado siempre los verbos en pasado, ¿verdad? Ahora, fíjense, para la forma negativa, como hemos visto en un video anterior, y esta forma interrogativa de oraciones, ¿sí? Ya no necesitamos, una vez más, ya no necesitamos de que el verbo esté en pasado, porque dijimos que el auxiliar, en este caso, que es ¿no? Por eso tiene ese nombre, es un auxiliar. El auxiliar ayuda al verbo a que le podamos dar esa interpretación de en pasado sin que esté en pasado, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿Did they go for a walk last week? ¿Sí? Pregunta entonces, si ellos fueron, ¿no?, a dar una caminata, a dar un paseo last week. Vimos las combinaciones con last infinitas, ¿verdad? Yo lo he acompañado de week. La semana pasada, last week. ¿Listo? Entonces, vamos a responder de esta forma la pregunta. Por ejemplo, ¿no?, si quiero dar una respuesta positiva a esta pregunta, si ellos fueron a dar un paseo, una caminata la semana pasada. Entonces, quiero responder, yes, they. Ahora, como voy a responderlo de forma afirmativa, el verbo go ya no puede estar en presente, ¿sí? Porque voy a responder con yes de forma afirmativa. Entonces, necesito al verbo en pasado y el verbo go es un verbo irregular, ¿sí? Entonces, ahora recuerden que el verbo go es un verbo irregular y el pasado del verbo go es went. ¿Listo? Es un irregular verb. They went, yes, voy a decir, yes, they went for a walk last week.
¿Sí? Entonces, sí, ellos fueron a dar un paseo, una caminata la semana pasada. Ahora, si yo quiero decir que no, responder que no, que ellos no hicieron eso, ¿no? No, they, y el auxiliar lo poníamos de forma negativa, ¿verdad? Lo acompañábamos de esta palabrita, not. No, they did not. Y el verbo tenía que estar en presente, ¿verdad? Otra vez lo ponemos al verbo en presente. No, they did not go for a walk last week, right? No, ellos no fueron a dar una caminata, un paseo la semana pasada. Bien, ahora vamos a hacer otra pregunta, un ejemplo más. Vamos a usar el auxiliar did para iniciar la pregunta. Bien, did, vamos a poner el pronombre she. Did she, tengo el pronombre, ahora el verbo. Voy a elegir el verbo play. ¿Sí? ¿Se acuerdan del verbo play? El verbo play es un regular verbo. Did she play? Ahora vamos a ponerle un complemento. Did she play the piano? ¿Ah? Y finalmente, question mark. Did she play the piano? ¿Listo? Ahora, ¿no? Respondo. Quiero dar una respuesta afirmativa. Decir que sí. ¿Bien? Yes. Ahora la preguntaba, ¿no? Auxiliar, she, el subject pronoun, bear, play, y un complemento, the piano, y finalmente question mark, right? Did she play the piano? ¿No? Si ella tocó, right? Si ella tocó el piano. Voy a dar mi respuesta de forma positiva, decir que sí lo hizo. Yes, she, y ahora el verbo tiene que estar, ¿no? Como esta es una respuesta afirmativa, el verbo tiene que estar en pasado. Y les acabo de indicar que el verbo play es un verbo regular. Es un verbo regular. Y sí, el verbo play termina en y. Pero fíjense, delante de la y hay una vocal, ¿no? La A es una vocal. Entonces quiere decir que no tengo nada que duplicarle al verbo, ni que eliminarle, ni nada. Al verbo simplemente le tengo que agregar ed, ¿no es cierto? Solo le agrego ed, porque es un verbo regular. Right? She play. Bien, y no entra en ninguna de las reglas, ¿sí? ¿Recuerdan? No entra en ninguna de las reglas mencionadas del simple past. Entonces solo le agregamos ed. Bien. She play. Yes, she played the piano. Right? Yes, she played the piano. Y si ella no lo hizo, ¿verdad? Si ella no lo hizo, no, necesito el auxiliar y ponerlo de forma negativa. No, she did not. Y el verbo ahora tiene que volver a su forma base, a su forma presente. Ahí está. No, she did not play the piano. ¿Vale? Entonces, no lo hizo. Yes, she played the piano. No, she did not play the piano. ¿Vale? Entonces, ahora también recuerden que ustedes pueden utilizar respuestas cortas, ¿sí? Yo he utilizado respuestas completas o largas, ¿sí? Entonces, ustedes también, si gustan, pueden utilizar, como les he enseñado anteriormente, a utilizar short answers, ¿no? Que hemos dicho son respuestas cortas. Puedo responder utilizando short answers, ¿sí? Y lo único que necesitamos, dijimos, para dar una respuesta con short answer, solo son dos cosas, el subject pronoun y el auxiliar, no en este caso el auxiliar o el to be, pero en este caso de simple past no usamos to be, ¿verdad? No usamos el verbo to be, el am, is, el are. En este tiempo utilizamos el auxiliar did. Entonces solo necesito el auxiliar y el subject pronoun. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo con esta pregunta, ¿no? Did she play the piano? Yes. El subject pronoun es she, ¿no? Yes, she did, ¿no? Este es el auxiliar, ¿no es cierto? El did es el auxiliar. Que sí lo hizo, pero si ella no lo hizo, no, she didn't, ¿verdad?
No, she didn't. ¿Listo? Y como les había indicado en la clase anterior, para poder hacer la contracción del did not, ¿verdad? Está de forma completa. Para poderlo contraer, suprimimos la O para poderla reemplazar por un apóstrofo y tenemos ahí, ¿verdad? La forma contraída del did not. Didn't, right? Yes, she did. No, she didn't. ¿No? Si no lo hizo. Entonces tengo respuestas completas, complete answers o long answers and short answers, right? Vamos a pronunciar una vez más, practicar una vez más estos dos ejemplos, estas dos preguntas, para poder mejorar nuestra pronunciación, ¿bien? Vamos entonces con ustedes también. Entonces, first, number one, the example is, did they go for a walk last week? Did they go for a walk last week? Yes? Yes, they went for a walk last week. Or no, they did not go for a walk last week. Right? The next one, did she play the piano? Right? Did she play the piano? Yes, she played. ¿Ves? Cambia la pronunciación cuando está en pasado. Played. Como un sonidito a una consonante, no a esta, como a la D. Solo sonido. Right? Yes, she played the piano. No, she did not play, el verbo en presente. La pronunciación cambia, right? Play. No, she did not play the piano. Using short answers. Yes, she did. No, she didn't. Entonces la pregunta era, si ellos, la número uno, ¿no? Si ellos fueron a dar un paseo la semana pasada, ¿no? Respondí que sí, ellos fueron a dar un paseo la semana pasada. O no, ellos no fueron a dar un paseo la semana pasada. Did she play the piano? Sí, tocó ella el piano. Sí, ella tocó el piano. No, ella no tocó el piano. Sí, el verbo presente. Entonces, esto sería básicamente información acerca de cómo realizar, cómo hacer oraciones interrogativas con el tiempo Simple Past, ¿sí? Recuerden la estructura que en el Simple Past, al usar el auxiliar, ¿no? El auxiliar did, ya no necesitamos que el verbo esté en pasado. Eso nos ayuda a que solo pongamos el verbo en presente y ya el auxiliar le da ese sentido de, o esa interpretación para pasado. Bueno, en todo caso sería todo por la clase de hoy acerca del Simple Past Interrogative Form, ¿sí? La forma interrogativa. Ya saben, recuerden, si les gustó la clase, no se olviden de darnos like, seguirnos, suscribirse a la página y por supuesto nos encuentran como Latin American English TV. See you next class.